Saludos cordiales a todos los participantes en la maestría de Petrofísica y Registro de Pozos. Soy Edgar Chacín, tercera semana. Hoy veremos el video sobre tipos de muestras. Antes les voy a explicar un poco lo que significa las escalas de medición empleadas por el geólogo petrolero en la industria petrolera. Bueno, el geólogo es un individuo profesional que ve en escala macro y ve en escala micro. En escala macro, bueno, cuenta con una sección sísmica donde se ven estructuras. En esta sección sísmica podemos observar una especie de pliegue, una estructura donde hay un reservorio. Esto pertenece a un campo petrolero que es productor. Fíjense la escala, 2 kilómetros de profundidad por 3 kilómetros de largo. La línea negra corresponde a la perforación de un pozo. Vamos a ver entonces lo que sucede después que se corre el registro del pozo. Ahí lo tenemos. Estamos viendo apenas una sección que equivale aproximadamente a unos 100 metros, más de 300 pies. Esa es la sección del reservorio. En esa sección se tomó un núcleo. ¿Dónde está la línea negra? Veremos en la imagen que viene a continuación el tramo correspondiente a 1 metro, o sea 3 pies. Esta es una sección del núcleo de la zona productora. Fíjense que aquí se encuentra una especie de lapicero que está dentro de una de las fracturas productoras. Luego de ese núcleo se toma un tapón, un core plug. Ahí lo tenemos, un tapón del núcleo que mide 1 centímetro. O sea, eso equivale aproximadamente al 1% de ese tamaño de núcleo, de 1 metro. Luego de ese core plug vamos a hacer una sección fina que equivale a 1 milímetro. O sea, eso representa aproximadamente el 10% de ese core plug. Vamos a ver entonces en esa sección sísmica areniscas con una sustancia de color azul que es para reconocer las porosidades, los espacios vacíos. Esos espacios vacíos se rellenan con esa tintura de color azul para mayor facilidad del ojo. Y luego de esa sección fina, con un microscopio electrónico, podemos observar los minerales arcillosos, los que están taponando la porosidad. Entonces fíjense que vamos de lo macro a lo micro. En esta parte que es infinitesimal, el geólogo con ayuda del químico, recomendará el ácido para remover esas partículas que están provocando el taponamiento o la baja producción de ese intervalo. Núcleos. ¿Qué es un núcleo? Son muestras de la formación que nos permiten determinar la litología y propiedades físicas. Los datos obtenidos desde el punto de vista cuantitativo de parámetros físicos de la roca es lo más aproximado a los valores reales en el fondo del pozo. Recuperar un núcleo implica información importante, la cual juega un papel vital en los programas de exploración, operaciones de completación y reacondicionamiento de pozos, así como en la evaluación de estos y de yacimientos. Ahí pueden ver un núcleo de areniscas del periodo Cretácico. Está totalmente impregnado de petróleo. Objetivo de los núcleos: adquirir datos experimentales medidos directamente, permitiendo determinar los parámetros utilizados
para desarrollar y gerenciar un reservorio desde su descubrimiento hasta su madurez. En la figura pueden ver otro núcleo que, a diferencia del anterior, este es un poco más claro. Pertenece al Oligoceno. Objetivo de los núcleos: calibrar los registros de pozo en la determinación de reservas de hidrocarburos. Ese intervalo del núcleo corresponde donde se está señalando la profundidad de 2.928 pies. Es un núcleo de arenisca, fíjense que no presenta ninguna impregnación. Las zonas que son productoras están aquí coloreadas en verde y lo azul corresponde a agua. Objetivo de los núcleos: proveer los parámetros de entrada de la simulación numérica de yacimientos. En esta figura podemos ver los diferentes tipos de diámetro usualmente para recuperarlos. Tenemos el de la esquina superior izquierda, que es un diámetro de 1,5 de pulgada. Eso corresponde a unos 4 centímetros. El de la derecha es un núcleo de 2,5 pulgadas. Y el inferior, que es de más o menos 10 centímetros, es el equivalente a 3 pulgadas. Beneficio de los análisis de núcleo: descripción detallada del ambiente y el marco geológico, incluyendo la variación de la litología, la composición y tipo de la roca a lo largo del núcleo. En esa figura podemos ver el intervalo basal antes de llegar al Cretácico. Se pueden ver cantos rodados. Esa es la parte basal, es decir, la parte conglomerática. Se puede obtener información microscópica utilizando técnicas como secciones finas, microscopía electrónica de barrido SEM y también difracción de rayos X, lo que se conoce con el nombre de DRX. Ahí vemos una imagen de una sección fina y a la derecha una muestra de un afloramiento donde está el contacto entre el Eoceno y el Cretácico. El contacto se puede observar que presenta hematita. Se puede obtener valores de las propiedades petrofísicas como porosidad, saturación de petróleo, permeabilidad, densidad de granos. En esa figura pueden observar dos gráficos, uno de porosidad y el otro de saturación de petróleo. Fíjense que la porosidad, donde aparece la palabra roca reservorio, coincide con la de mayor saturación de petróleo. Nota: no se le puede tomar núcleos a todos los pozos porque la operación es costosa. Sin embargo, los planes iniciales para el desarrollo de un yacimiento deben tomar en cuenta la extracción, recuperación de núcleos en un número razonable de pozos. Fíjense que en esa figura tenemos 3 puntos negros que corresponden a 3 pozos. En los 3 se tomaron núcleos. Fíjense cómo se repartieron los núcleos en las formaciones productoras. En Arauca, en Quevedo Inferior y en Escandalosa Superior, que son los 3 yacimientos de ese campo petrolero. También se podía tomar uno completo en el 48 o en el 34 o en el 1. Pero bueno, eso ya es parte de la estrategia del equipo que es liderizado para extraer los núcleos en ese campo. Ahí, del número de pozos equivale a un 5%.
En este campo petrolero vemos que hay 7 puntos negros, que son 7 pozos. Del total de pozos, esos núcleos que se recuperaron equivale al 3%. Entonces podríamos decir que en un campo petrolero por lo general se saca entre un 3 y un 5% de la población de pozos. Sería bueno que ustedes en algún campo contabilizaran si el porcentaje es similar a manera de práctica. Para la toma se emplean varias técnicas, entre ellas destaca la perforación con coronas altamente avanzadas. Muestras intactas son recuperadas por la acción rotativa de una corona de diamantes que la corta y se aloja en un portanúcleo que sigue a la corona. Aquí podemos ver, fíjense, está el núcleo en el portanúcleo, pero han pasado. A mí por lo menos particularmente me pasó una vez que un pedazo de núcleo se atoró en el portanúcleo y no avanzaba. Entonces, este pedazo de núcleo se comportó como una mecha y no se pudo recuperar más nada. Cuando el portanúcleo se sacó, solamente había un pedazo del núcleo. Todo lo demás se había convertido en ripio. Esta técnica requiere el uso de un flujo de agua más aditivos especiales con el fin de refrigerar la sarta de perforación y limpiar el pozo de los ripios. Algunas pruebas que se realizan en los núcleos son las siguientes. Pruebas que se realizan en los núcleos. La porosimetría por inyección de mercurio proporciona una excelente evaluación cualitativa de la estructura de la garganta de poro de la formación para documentar cambios en las unidades litológicas o de flujo de producción dentro de un yacimiento. Lo que tiene el señor en la mano es un core plug y ahí van a medir la porosidad. Las mediciones de presión capilar producidas por una centrífuga proporcionan las curvas de presión capilar de aire salmuera o crudo salmuera para la evaluación de las saturaciones de hidrocarburos del reservorio. Parámetros de permeabilidad relativa medidos a condiciones de presión y temperatura del reservorio son ideales para cálculo de simulaciones, predigan reservas recuperables y evalúen el impacto económico de proyectos de recuperación mejorada de crudo. Se conoce como EOR. Bueno, en esa figura podemos ver en negro la producción primaria y luego el campo se sometió a un proyecto de recuperación mejorada de crudo y fíjense cómo de estar produciendo aproximadamente un pico de producción de 60.000 barriles, llegó a producir casi 290.000 barriles. Eso es lo interesante de los proyectos de recuperación mejorada de crudo. Las pruebas de pérdida de lodo de perforación, muy importante, proporcionan una evaluación exacta del control de pérdida y del daño de la formación en sistemas de lodo propuestos para las aplicaciones de perforación horizontal. Entonces, los parámetros que se estudian en los núcleos son tipo de roca, granulometría, distribución de los granos, componentes minerales, cementantes, orientación de los estratos, color, olor, fósiles, edad. También fluorescencia, contenido de fluido, características de dichos fluidos, salinidad del agua y por último la porosidad, la permeabilidad, la estabilidad y la saturación. Los núcleos se marcan con dos líneas, una roja y una negra. La roja va a la derecha y la negra va a la izquierda. ¿Qué indican esas dos líneas? Bueno, si ese núcleo lo invertimos 180 grados, la línea negra va a estar a la derecha. Bueno, cuando la línea roja está a la derecha, significa que lo que está indicando la flecha es que hacia arriba es el tope del núcleo. Por eso es importante que cuando el núcleo es extraído, inmediatamente hay que colocar con dos marcadores
las dos líneas. Fíjense que en los núcleos que están en el suelo tienen la línea roja y la línea negra. Fíjense que el que estoy señalando con la flecha aquí me está indicando que este es el tope y esta es la base. Si ese núcleo no lo marcamos y se nos cae, no vamos a saber cuál es el tope y cuál es la base. Fíjense, ahí el señor todavía no ha marcado las líneas porque le está limpiando el contenido del lodo que está, el revoque. Posteriormente, después que él le quite las impurezas, entonces lo marcará. Ese es un núcleo desviado, un pozo desviado. Calibración coregamma y registros de pozo. El coregamma es el gamma ray obtenido del núcleo. Se realiza con la finalidad de comparar y correlacionar el núcleo con los registros del pozo. La figura inferior izquierda es un carrito que se monta encima del núcleo para obtener la curva de gamma ray. Y la figura de la derecha es uno más sofisticado que se encuentra en un laboratorio, no es portátil, sino que se colocan los núcleos y se puede obtener una curva de gamma ray mejor que con el carrito, es decir, con mejor precisión. Bueno, aquí fíjense, es un coregamma crudo, donde podemos ver, bueno, la línea roja que es el gamma ray y las demás líneas que están en promedio, en averaje. También tienes una curva de color azul que es el torio. Bueno, el gamma ray se divide en uranio, torio y potasio. Ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense, esa es a escala 1:200 y vamos a ver en qué posición está en ese registro. Ahí lo tenemos, ya un poco más entendible, porque en esa forma en que se encuentra a veces no se entiende. Entonces es bueno procesarlo y correlacionarlo con los pozos vecinos. Ahí está. Ese es el que estábamos viendo. Fíjense, ese cuadrito donde está este pico que nos sirve para correlacionar. Okay. ¿Dónde está ubicado esa sección del coregamma? Vamos a ver. Ahí la tenemos. Vamos a correlacionar. Ok, fíjense. Entonces, tenemos aquí esta sección que corresponde a esta sección. Y esta sección que se ve mejor aquí. Aquí no se ve muy bien. O sea, que es importante que cuando se vaya a correlacionar un coregamma contar con más de un registro, porque lo que puede suceder es que con el primero no lo vean, pero con el segundo sí. Entonces aquí la correlación se ve muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando se corre este coregamma y se correlaciona, le podemos informar al jefe en qué posición estratigráfica nos encontramos y si es importante continuar con la toma de núcleo. ¿Por qué? Sencillo, fíjense lo que falta para completar la sección de este yacimiento calcáreo. Faltaría más de la mitad. Entonces, por eso es que es importante hacer correlaciones con el fin de ubicar estratigráficamente la posición del núcleo que se ha recuperado. Determinar el desfase entre ellos y luego comparar el intervalo de la muestra de roca con los registros de pozo, entre ellos densidad de neutrón, imágenes, resistividad, etc., que permitan ajustar los valores de los perfiles a los obtenidos de los núcleos y extrapolar estas relaciones a otros pozos sin data de núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando se toma el núcleo va a ocurrir un desfase
Y ese desfase nosotros lo tenemos que corregir con el registro gamma ray obtenido por cable, que es el más preciso, porque el otro fue obtenido por perforación. Y por perforación siempre ocurren desfases. Nunca la profundidad final de perforación va a coincidir con la profundidad de los registros de pozo. En el caso que llegue a ocurrir, el porcentaje será muy bajo, menor al 1%. Yo tengo estadísticas donde por lo general el intervalo de desfase está entre 1 y 5 pies, mayormente. Ya cuando pasa de 10 pies o más, ya las estadísticas, los valores son un poco menor. Pero el grueso, es decir, las 2/3 partes de los desfases están entre 1 y 5 pies. Fíjense que no nombré 0 pies, ni tampoco nombré menos a 1 pie, sino entre 1 y 5 pies. Ok, entonces, fíjense, ahí tengo una curva. Esa curva es el gamma ray. Y ahora vamos a ver la curva de color negra, que es el coregamma. Observe que esta sección coincide con esta sección, hablando desde el punto de vista de correlación. Hay un desfase y ese desfase lo tenemos que corregir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Ahí está. Ya las dos curvas están solapadas. Se ven algunos pequeños desfases entre una curva y otra. Eso es normal, porque no es lo mismo hacer el coregamma a un pedazo de roca que hacerlo a la pared completa con el gamma ray de cable. Entonces, fíjense, determinamos el tope de uno de los intervalos del coregamma y del tope del gamma ray. Y vemos el desfase, que son 16 pies. 16 pies, ¿qué significa? Bueno, el exacto es el rojo y el inexacto es el negro. ¿Qué hago para llevar esa línea a la roja? Le tengo que sumar 16 pies. O sea, que si la profundidad de arriba, vamos a poner un ejemplo, son 1000 pies y la otra son 1016, bueno, para llegar de 1000 a 1016 lo que tengo que sumar es 16 pies. Le sumo y me voy a ajustar a la profundidad de la curva roja. Vamos a ver un ejemplo, fíjense. Por lo general, los núcleos y los registros de pozo presentan un ligero desfase. Por esto es necesario calibrarlo para conocer su diferencia. Ahí tengo un tope que tiene una profundidad de 11,674 y el otro, que es el registro real, el verdadero, el que da la profundidad tiene 11,696. Como pueden ver, el coregamma está por encima, el tope el que queremos correlacionar está por encima del tope del registro de pozo. ¿Qué necesito yo para llevar 11,674 a 11,696? Sumar. Bueno, entonces restamos esos valores y vemos que la diferencia son 22. Entonces lo que hago es sumar 22 pies para llegar a 11,696. Entonces retrocedo un momento a la imagen y les explico lo siguiente. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo agarro la roca que se encuentra en ese tope, es un pedazo de núcleo, y digo, voy a comparar este núcleo con los registros de pozo. ¿Cuáles? Todos. Gamma ray, resistividad, porosidad, sónico, el que sea. Y a ese núcleo le voy a sumar 22 pies y voy a buscar en el registro de pozo la profundidad 11,696 y voy a ver las propiedades que me están dando las curvas. Por ejemplo, la resistividad. Me dice que en este intervalo la resistividad es de 500 ohmios. Ok. Que la porosidad es de tanto.
que el sónico es de estanque. Entonces, para eso es importante conocer el desfase. La preservación. Preservación de núcleos. La humectabilidad original de los núcleos se puede conservar por largos periodos de tiempo. En el momento de recuperarlo, se sumerge lo más pronto posible en petróleo crudo, desgasificado de la formación. Luego se almacena en una refrigeradora aproximadamente a 2 grados centígrados. Ese es para la conservación y preservación. Ahí vemos al muchacho entonces guardando el núcleo para refrigerarlo. Los compuestos aromáticos como asfalteno y resina se pueden eliminar de los núcleos limpiándolos con vapor. El vapor no altera las arcillas sensibles en el agua. Bueno, ahí tenemos entonces en color rojo un núcleo y entonces se le está aplicando vapor para limpiarlo. Los núcleos de arenas deben protegerse lo más posible de las perturbaciones mecánicas. Se pueden asegurar usando un revestimiento de presión en el tomanúcleo o congelando con hielo seco en la cabeza del pozo. Bueno, ahí tenemos unas muestras de arenas no consolidadas. Y ahí tenemos el camión que me va a preservar estos núcleos. Por último, los tapones del núcleo Core Plus pueden obtenerse con un taladro de corte utilizando nitrógeno líquido para el lubricante. Ok. El crecimiento de cristales de hielo en los poros puede alterar la mecánica del contacto de los granos. Por lo tanto, este tipo de núcleo debe cortarse a una velocidad muy lenta de penetración de la broca. Fíjense los efectos. Desmorona el núcleo que está consolidado. En esos envases se guardan los tapones de núcleo. Se pueden encapsular en un tubo de plástico o acero con resina pintada en el exterior para proporcionar un ajuste perfecto. Bueno, muchas gracias.